Estábamos en el artículo 17, se estaban discutiendo las indicaciones 68, 69 y 70 y la del Ejecutivo. Porque todas ellas reemplazan el artículo 17. Tenía... ¿Mm? Sí, estamos hasta las 70 porque todas reemplazan el artículo. Después vamos de a poco. Estamos en la página 22, artículo 17. Ah, sí, ya me acuerdo. Ya. Sí, lo que pasa, presidente, era una propuesta de orden porque hay dos indicaciones que son propuestas totalmente distintas a la propuesta del Ejecutivo, que es la propuesta del diputado Jackson y la del diputado Robles. Y otras que tienen que ver con el tema de modificaciones al artículo 17 del Ejecutivo, que dice relación con el tema de los contratos, que particularmente son dos, que es la de la diputada Girardi y creo que la 70 y la 71. Y luego son indicaciones que complementan de alguna otra medida el cómo se nombra el rector o si es que pueden los estatutos incorporar a funcionarios y estudiantes en la elección, que en el caso la última mía, la 73. Entonces, como a modo de orden, yo propondría votar inmediatamente las propuestas que son distintas, como para ver si es que estamos de acuerdo o no, que es la 68 y 69, luego votar en paquete la indicación del Ejecutivo con el tema este de los contratos y luego los complementos, para poder ir en orden, presidente, y hacer coherente la votación. Y avanzar rápidamente. Gutiérrez. Presidente, primero respecto de las indicaciones. ¿Cuál es la ley 19.305? ¿Cuál es la ley? ¿Se fueron declaradas todas admisibles? ¿Cuál es la ley 19.305? Sí. A juicio de la... A juicio de la Secretaría son todas admisibles. Ya. Lo que pasa es que en la propuesta de nuevo artículo, especialmente la del diputado Robles, plantea de que tendrán derecho a voto todos los académicos con nombramiento vigente y en la respectiva institución debiendo ponderarse su voto en función de su jornada. Claro. El único requisito que pone, no hay requisito de tiempo. Y esto podría significar, y esa es mi preocupación tanto en la indicación del Ejecutivo como en las indicaciones de todos los parlamentarios, de que si estamos eligiendo rector, quizás lo que debiéramos pedir es que ese académico lleve algún periodo trabajando en la institución. Porque si no, lo que puede pasar es que la planta docente previa a una elección aumente, sin haber requisitos específicos. Y además, por otra indicación del Ejecutivo que limitaba la contratación a honorarios de académicos, estas indicaciones estarían incorporando a todos. Entonces, se supone que son funciones transitorias. Por ejemplo, un académico a contrata, que a lo mejor yo estoy cerrando una carrera, último año, esos académicos que se van a ir de la institución también van a votar para un rector que no va a estar ahí porque llevan años trabajando en la institución, cumple con los requisitos puesto en la indicación del Ejecutivo y en las otras que no tienen ninguno. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar la forma en que
los participantes de la elección del rector tengan algún grado de un vínculo más permanente con la institución. Y en ese sentido me gustaría que el Ejecutivo aclarara su indicación, porque creo que podríamos ver debilitados los gobiernos universitarios. También nos llamó la atención cuando se hizo la presentación acá del bajo número que participaba. Yo creo que es un problema a revisar cuál es el mejor mecanismo, pero nos podemos ir de un extremo en que el nivel de participación es mínimo a un nivel de participación excesivamente alto, y en ese sentido creo que sería bueno a lo mejor estudiar junto al Ejecutivo un mecanismo que garantice que el gobierno sea representativo de la voluntad académica, que genere la participación adecuada, pero que podamos asegurar la estabilidad de ese gobierno universitario. Gracias, presidente. Diputado Venegas. Bueno, lo que por su intermedio, presidente, le diría al diputado Gutiérrez que eso lo debatimos largamente y el Ejecutivo, a través de las personas, tanto de la subsecretaria como del asesor don Miguel González, nos explicó latamente cuál era el propósito. Y el propósito podría resumirse en la indicación al artículo original del Ejecutivo en dos. Uno, ampliar la base de quienes eligen al rector, llevándola a todos los académicos que tengan nombramiento vigente. El nombramiento, para efecto del derecho administrativo, es un acto, ¿no es cierto?, administrativo que deja y establece una relación entre la persona profesional y la institución. No es ocasional ni temporal porque hay un nombramiento. Ya puede ser titular o planta si es que accedió por causa pública o a contrata, pero que tiene, ¿no es cierto?, eso por un lado. Y lo segundo, y esto recoge un planteamiento, por su intermedio, presidente, estimado Romilio, que han hecho aquí los académicos, en el sentido que decían, ¿no es cierto?, que cuando el universo era tan reducido a una determinada jerarquía de académicos, entonces había un control de ese universo de electores bastante importante que, incluso lo señalaron así explícitamente, explica por qué los rectores se reeligen hasta la eternum, además de conceder privilegios, prebendas y otras. Lo dijeron aquí, estoy intentando parafrasear lo que dijeron los propios organizaciones de funcionarios. Y el segundo elemento es justamente que contiene esta indicación del Ejecutivo que, como decía, reemplaza el artículo original, es que pone límite a la reelección. Establece 4 años con la posibilidad de una sola reelección, que era el otro elemento que había una cierta coincidencia en que sería deseable. Yo, a propósito de eso, y solo para ilustrarte, lo que propondría es, como método de presidente, si usted lo tiene bien, es que votemos la indicación del Ejecutivo, que reemplaza el artículo original. Si es que ésta logra, ¿no es cierto?, la aprobación, bueno, se caen algunas otras que van en una dirección contraria, porque aquí, en la del Ejecutivo, se reduce a la participación de los académicos. Hay otras legítimamente planteadas en donde quieren hacerlo tridestemental, es decir, que participen académicos, funcionarios e estudiantes. En algunos casos, en una proporción que no se indica, en otros hablan de un peso que sea ponderado en función, en fin. Pero esas son las opciones y las discutimos harto. Antes de irnos, no alcanzamos a votar nomás, prácticamente estábamos a punto de votar. Don Miguel González y diputado Jackson. Gracias, presidente, por su intermedio. Muy breve para responder al diputado Gutiérrez. Hay una preocupación respecto de la vinculación del académico con la institución y la antigüedad. Esta norma que se establece en el proyecto y también con la indicación hace referencia a la ley 19.305, la que exige, diputado, a lo menos 1 año de antigüedad del académico que va a participar en la elección. Por tanto, no se prestaría esto para una contratación intempestiva previa a la elección para efecto de aumentar el claustro electoral. La propia ley a la que hacemos referencia en el proyecto de ley dice claramente a lo menos 1 año previo a la elección. Bien, diputado Jackson. Sí, es que creo que es importante que, como todos los parlamentarios presentaron alguna indicación con respecto a esto, que se vayan votando en orden, pero que lo vamos a hacer de alguna manera que cada uno la justifique y se vote. ¿Por qué? Porque votar la del Ejecutivo primero
hace que todos los parlamentarios que presentaron una indicación en la cual pueden diferir en algo con el Ejecutivo no quieran aprobarlo y por consiguiente al final no se va a terminar aprobando nada. Entonces, votemos las que cada uno, y votémosla en orden y así podemos facilitar el proceso. El autor o autora lo argumenta con un máximo de, qué sé yo, 1 minuto y las votamos para que salgamos de esto lo más rápido posible. En votación entonces, la primera indicación del punto número 68 del diputado Jackson. Arguméntela. Ya, presidente, yo, como lo mencionamos hace un rato, la indicación 68 tiene por objeto el incorporar a toda la comunidad en función a los estatutos que se definan. Es decir, delegarle a la universidad, a todos los miembros de esta, la posibilidad de que puedan incidir en la elección de su autoridad unipersonal máxima, en este caso el rector, y también estamos sumando las autoridades unipersonales de las universidades como decanato. Obviamente que lo que buscamos es que esto sea conforme a los estatutos, y como hemos dicho ya, los estatutos para ser modificados tienen que ser aprobados por un quórum importante, es decir, de 2/3. Por lo tanto, lo que esperamos es que sean las propias comunidades y no la ley la que rija el mecanismo exacto de ponderación con respecto a cómo pueden ser representados. Así que creemos que es la alternativa más amplia y la que ofrece más caminos a las universidades para su modelo de gobernanza interna en su elección. Muchas gracias. En votación. Señor Belolio. Presidente, yo voy a votar en contra. Me parece que las experiencias en el mundo de las mejores universidades del mundo obviamente no contemplan a personas que no son del cuerpo permanente de la institución, como por definición lo son los estudiantes. Y también lo pueden ser las personas que son administrativos. Cosa distinta es el cuerpo académico. Y si alguien quiere ser parte del cuerpo académico, pues bien, tiene que egresar y entrar entonces al cuerpo académico. Otra cosa tiene que ver con el nombramiento, la jerarquía dentro del cuerpo académico, que me parece razonable que quienes puedan ejercer su derecho a voto sean todos quienes tengan roles permanentes dentro de la universidad, como explicó la diputada Girardi, y no solamente que estén nombrados por ejemplo, de planta, en el caso chileno, sino que también aquellos que están a contrato, es decir, que sean profesores que tengan nombramiento. Pero cosa muy distinta es establecer a través de esto la triestamentalidad de elección unipersonal de los rectores, lo cual obviamente lleva es con una intencionalidad evidente. Y a mí me parece que eso sería muy perjudicial para las universidades estatales y por tanto por eso voto en contra. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. A favor. Señor Paulete. Yo, considerando que una parte de esta sugerencia que hace el diputado Jackson, me gusta, que es el hecho de que la universidad esté en todos sus estamentos participando. No voy a votar en contra porque no me parece que quede establecido claramente cuáles son esos porcentajes o esa forma y quién va a determinar eso. Por lo tanto, no queda establecido. Entonces voto en contra. Señor Robles. Señora Vallejo. Sí, yo estoy de acuerdo con que los estudiantes y funcionarios puedan ser parte de la elección de una autoridad que no representa solo al mundo académico, sino que al conjunto de la institución. A diferencia, por ejemplo, quizá de un decano o alguien que está abogado a los temas netamente académicos. Pero a mí no me gusta la fórmula de imposición de la triestamentalidad, más bien soy de las que creen que las propias comunidades tienen que dar sus procesos. Y si así lo quieren, definen la participación, lo pueden hacer. Y por lo tanto, por eso propongo, mi propuesta es la 73, en el fondo, pero de imposición no, porque creo que cada comunidad tiene que madurar ese proceso y poder definirlo, no imponerlo. Pero así como los jóvenes votan por un presidente, no veo por qué no pueden votar por un rector. ¿Cómo vota, diputada? Voto en contra, en contra. Señor Venegas. Yo quiero decir que en coherencia con un principio que a mí me parece sustantivo y que recorre todo el proyecto, y es que la autonomía de los procesos de cada institución, ¿no es cierto?, recogerán el mecanismo de gobernanza en los estatutos conforme a las particularidades de cada una de las instituciones. Hay algunas más avanzadas en ese proceso, hay otras menos, están a medio camino. No me gusta la idea de imponerlo un sistema desde acá y por eso voto en contra. Señora Girardi. Señor presidente. Bueno, yo voy a votar a favor de esta indicación porque la universidad es una comunidad.
Es una comunidad de estudiantes, funcionarios, académicos, y esa comunidad tiene, digamos, además una tradición en la reforma universitaria de que, en forma ponderada, por cierto, los estudiantes y funcionarios, digamos, son parte de la universidad y deberán votar a favor. Me gusta más, sin embargo, la fórmula que propone Camila Vallejo, que esto sea determinado en los estatutos de las universidades. Pero para defender el principio de que efectivamente esos actores debieran participar, voy a votar a favor. Por Muy la bien. afirmativa, 2 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. La 69. 69, del diputado Robles. Señor Belolio, la indicación 69. Presidente, Tiene que Robles, defenderlo, un minuto. presidente. solamente en términos concretos lo que dice aquí es algo muy parecido a lo que dice el Ejecutivo. La única diferencia sustantiva es que sean los estatutos los que determinen la forma como se elegirá el rector o rectora. Es decir, que sea la propia universidad la que tome la determinación de la forma de la elección. Lo que sigue es más o menos parecido a lo que dice el Ejecutivo. La única diferencia es que aquí incorpora dos cosas en términos de actividad académica, la que tiene que ver en forma completa o específica y con dedicación de jornada completa o parcial. Incluye todas las jornadas en las respectivas instituciones, debiendo ponderarse su voto en función de su jornada, que es lo que hace, sí, que es lo que hace hoy día la Universidad de Chile. En votación. Señor Belolio. Señora Girardi. Yo me abstengo porque prefiero la fórmula propuesta en la indicación 73, que voy a votar a favor. Señor Gutiérrez. 70 y 73. Señor Jackson. Señor Ignacio Poblete. López, ¿qué? Churra. Señor Robles. Señora Vallejo. Señor Venegas. En contra, porque me parece mejor la indicación del Ejecutivo. Señor presidente. Abstención. Por la afirmativa, 1 voto, 4 en contra, 4 abstenciones. Rechazada. La 70. Los diputados Girardi y González. Diputada Girardi, quiere fundamentarlo. Presidente, bueno, cuando usted no estuvo en la mañana, hablamos sobre este tema y por lo menos queda claro que el objetivo es que todos los académicos que tienen nombramiento y los que tienen contrato vigente y que se desempeñan en actividad académica de forma regular y continua en las respectivas instituciones tengan derecho a voto, que es lo que plantea esta indicación. ¿Ya? El Ejecutivo planteó que estaba maravillado con esta indicación, que le parecía estupenda, ¿ya? Y que claramente la respaldaba. No, ya lo dijo, tú no estuviste. Pero es un copy-paste. Solo que no, nombramiento vigente. Esa no. Sí. Es lo mismo que Ya. Con contratación vigente. Ellos hablan de los nombramientos, está diciendo con contratación vigente además. No, la 71 es igual. igual. Yo diría que podríamos votar las dos juntas o por lo menos plantear, la 70 y la 71 tienen el mismo objeto, ¿no? No, la 72 no. Pero Bien, la mía en es la votación. más bonita. ¿Solo la 70 o 70 con el 71, ambas juntas. Señor Belolio. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señor Robles. Señora Vallejo. Señor Venegas. A favor. Señor presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. La 72. Es incompatible con las anteriores, así que se cae sola. ¿Ah? La Hoffman, Velorio, Gutiérrez, Gaona. Porque hay una aprobación en el sentido de que sea elegido en la forma en que se estableció en las votaciones anteriores. Y entonces no hay comité de búsqueda, sino que hay una elección democrática directa.
ni comité de búsqueda de representantes del Consejo Superior. Ah, esto no se refiere a la elección, se refiere a un tiempo previo. ¿Sí? Diputado Belolio, fundamente la indicación, diputado, para entenderla bien. Gracias. De Hoffman. Sí. Gracias, presidente. Lo que nosotros estamos proponiendo, así como existen muchas universidades públicas del mundo de alta calidad, existe un comité de búsqueda y que busca personas adentro de la comunidad y también fuera de la comunidad y que finalmente lo ratifica es el cuerpo colegiado que es el que se ha entregado bajo los estatutos. Perfecto, perfecto. Esa es nuestra propuesta. En votación. Que es lo más razonable para evitar la captura política a la cual algunos de aquí quieren El diputado celebrar. Venegas quiere intervenir sobre esto. Disculpen, Sí. pero yo no estoy de acuerdo con esta indicación y quisiera argumentar al respecto, porque rompe primero una tradición y un principio muy querido en la historia de la universidad, el desarrollo de las universidades, que es que la generación de los candidatos es parte del proceso democrático, son facultades, conjuntos de facultades, las que en un momento determinado, ¿no es cierto?, hacen ese proceso de selección. Restringirlo a un comité de búsqueda, tipo la headhunter que existen en las empresas, y que además lo ratifique el Consejo Superior, es un poco limitar la democracia interna. Si la mejor manera es que... Pero si está bien, estimado... Bueno, hay opiniones distintas, respetemos las opiniones. Estimado, estamos en Chile, no estamos en Estados Unidos, estamos intentando conciliar la tradición. No, pero sí. Bueno, pero sí, hay opiniones diferentes. Bueno, esa es mi opinión. En votación. Respeta a mi colega. En votación. La indicación 72. Señor Belolio. A favor. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. En contra. Señor Poblete. En contra. Señor Robles. A favor. Señora Vallejo. Señor Venegas. En contra. Señor presidente. En contra. Por la afirmativa 3 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. La 73, fundamente diputada Vallejo. Usted ya fundamentó, ¿verdad? Ya está clarita la... Bien, en votación entonces. Señor Belolio. Obviamente voy a votar en contra y me parece que aquellos que han esgrimido solo en este proyecto, porque no lo esgrimían en el anterior, que tenía que haber autonomía total por parte de las instituciones, me imagino que también les va a parecer que esto es aberrante, digamos, así que en contra. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. Señor Poblete. Señor Robles. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. En contra. Señor presidente. A favor. Por la afirmativa 4 votos, 3 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Hay una indicación del diputado Jackson. Sí, bueno. Sí. No, pero en serio, tú le das más poder. En indicación del diputado Jackson. ¿Cuál es? Aquí está presidente. Es que es nueva. Nueva. Una nueva indicación del diputado Jackson. Diputado Jackson. En realidad hay 2 indicaciones nuevas del diputado Jackson. Una es para agregar un inciso final del siguiente tenor. No obstante, las universidades del Estado deberán garantizar que en esta elección tengan derecho a voto todos los académicos con nombramiento vigente. Eso queda incompatible. Y esta otra, así como las demás autoridades unipersonales de la universidad, se elegirán. Para intercalar a continuación de rector... ¿Es una repetición de algo que ya rechazamos? No, porque la primera tenía que ver... ¿Puedo explicar? Que la explique el diputado. A ver, Diputado Jackson. La indicación 68 lo que hacía era, su énfasis principalmente estaba en el ámbito de la triestamentalidad. ¿Ya? Eso se rechazó. Sí, se rechazó. voy yendo. Si todos se abstuvieron.
Disculpe. Pero se abstuvieron como 3 personas. Se rechazó, pues sí, se abstuvieron todos. Presidente, ¿me permite? Diputado Venegas. Solo quiero recordar, para ser estricto y apegado a la verdad, la indicación del diputado señor Jackson habla de rector, rectora, así como las demás autoridades unipersonales. Aquí se habló del decano, del vicedecano, de otro conjunto de autoridades unipersonales. En la discusión se dio. Y está aquí, y eso ya lo votamos. No puede insistir sobre algo que ya votamos y rechazamos. Exacto. El rector es la máxima autoridad unipersonal. Un jefe de carrera. Todos los vicerrectores son autoridad unipersonal. Bien, insiste en que se vote, diputado, ¿verdad? No. ¿O la retira? No, o sea, lo voy a... Entonces le podríamos poner así como los decanos. O sea, que no me interesa que... Los decanos. Ya. Bien, insisten en incorporarla. Bien, en votación entonces, la indicación del diputado Jackson. Con decanos. Con decanos. Con decanos. O sea, estamos parchando. En la indicación. votación. Sí. ¿Parece serio eso? En votación. No. Yo pido que se lea la indicación tal como quedó, porque no. Secretaria, lea la indicación. La indicación reformulada por el diputado Jackson quería el rector o rectora y los decanos se elegirán de conformidad a lo establecido en la ley 19.305. Sí, o sea, queda todo igual. Pero es que la ley 19.305 se refiere a la elección de rector específicamente. No queda bien redactada. La 19.305 refiere solo a la A la elección elección de ¿Quién rector. habla? Entonces no puede hacer esa referencia porque está equivocada, hay que rechazarla. Por mala. Estoy Vamos. diciendo la cosa. Está mal. Bien, se retira. Ya. Se retira. Sí, por supuesto. Que... También es incompatible Presi- con lo ya aprobado. Una que usted había presentado aquí en el Es incompatible. Un ratito. Al 17 no es más. No puede. No puede, ya está votado. Hasta la votación. Ah, pero ya está incompatible con lo ya aprobado. Sí, pues. No sé si ya está aprobado. Ya. A ver, diputado, proceda. Que le hemos votado en contra, pues hombre, hay mayoría aquí. No tiene peso. Queda. ¿Qué pasa con la 74? La 74. No, esa es nueva, otro artículo nuevo. Eso, el 17 termina. Ya. En votación el artículo, que es lo que corresponde. No, ese es otro artículo. Yo quisiera insistir en el tema de esa indicación, subiendo el porcentaje de los académicos a un 70%. ¿Podemos votar esa indicación, No, por favor? no, reglamentariamente ya está votada, no la pueden modificar. No, eso es una Bueno, nueva pero indicación. entonces tendría que estar aquí, ingresar a la secretaría, y eso no ha ocurrido. Pero está bien, pero no se ha hecho. Yo no puedo someter a votación algo que no existe. Ujú. De hecho, mira, cayó. Toma, cámbiale el... Con el 70 y le pones la firma. ¿Votación? Pero espérate, ¿dónde se fue Roble?
Yo debo ser, para ser honesto, que esta es una cosa que me avergüenza. Es la repetición exacta de la anterior. Presidente, yo dije exactamente, lo único que está cambiando, estamos cambiando el guarismo. Pero es que, diputado Poblete, sí, por favor. Lo que pasa es que esta indicación en lo sustantivo, en lo que plantea la participación en la elección del rector de toda la comunidad expresada en académicos, ¿me disculpa, señor Jackson? Académicos, estudiantes y funcionarios. Sí. Nosotros ya votamos un artículo a ese respecto que perdió en 2 oportunidades esta posibilidad y se impuso la idea de, ¿no es cierto?, que sean los académicos exclusivamente. El que usted cambie la ponderación no cambia el hecho sustantivo de que no van a... No, lo que, pero es que vamos a repetir una votación sobre un mismo... No cambia sustantivamente esto lo que... Presidente, ¿por qué no le pregunta a la Secretaría si es que se puede o no? Pregúntale a la Secretaría si es que se puede o no. Ya, la secretaria entonces tiene que resolver, yo me voy a tener a su competencia jurídica. Presidente, hasta el momento de la votación del artículo se pueden presentar nuevas indicaciones. Ok. Aun cuando sean contradictorias lo que hemos aprobado antes. Es que no necesariamente es contradictoria con lo aprobado en este artículo, ¿no? Sí, pues. Completamente contradictoria, pues si aprobamos que... Entonces tampoco debimos haber sometido a... Tampoco debimos haber sometido la 73 a votación. Se pone en votación entonces esta indicación. La 73, por esa misma razón, tampoco debió haberse sometido a votación entonces. Votemos nomás porque no nos dimos cuenta probablemente. No nos estamos haciendo entender. Okay. No. ¿Es idéntica la claro, está aprobada. Sin perjuicio de lo anterior. No, pero esto no dice en ninguna parte, por favor. Ya, aquí está más decente, mira. Un poquito menos indecente. Está un poco menos indecente. Ya, en votación, por favor. Es más simple votarla, presidente. Señor Belolio. Obviamente voy a votar en contra y a mí me parece que por orden, que quizás soy un iluso al pedir que haya orden en la votación en esta comisión, pero no, te lo digo en serio, Giorgio, porque si fuera así, entonces yo de ahora en adelante voy a presentar, cada vez que yo presento una indicación que sea rechazada, voy a presentar la misma pero con un artículo menos, y después con otro menos, hasta que, no sé, pasemos de largo toda la noche. Eso es contrario al espíritu del reglamento. Sin embargo, a algunos le puede gustar la triquiñuela para ver si uno salió, el otro entró y ahí a ver si puede hacer la pequeñez. Yo no. Yo voy a votar siempre coherente con lo que pensaba, así que voto en contra. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. Yo quiero votar a favor y en particular creo que siempre hay posibilidad de que un parlamentario que rechaza una indicación y cree que puede ser aprobada cambiándole una materia, la vuelva a presentar. En este caso el diputado Poblete, por su intermedio presidente, no aprobó la pasada que tenía 60%, pero sí le parece que sí aprobaría el 70%. Sin presión alguna. Por lo tanto, bueno, cada uno es libre de decidir. Por lo tanto, aquí algo de decir como pontificar de que esto es impresentable, cada uno actúa conforme a sus convicciones. Y si es que un parlamentario quiere presentar otra indicación, está bien. Tengo 5 minutos, presidente. ¿No tengo 5 minutos? No dijimos que era un minuto incluso para ¿Me puede leer el reglamento, presidente? Yo voy a votar a favor, pero quiero decir que este artículo lo que dice es que sin perjuicio de lo anterior pueden establecer. No es obligatorio, por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser aprobado. ¿Votó? ¿Votó a favor? ¿Señor Poblete? Voy a votar a favor porque a mí me gusta el tema de la triestementabilidad, solo que me parece que los académicos tienen que tener mayor importancia y mayor fuerza, y por eso es que me abstuve con el guarismo anterior. No creo que sea tan terrible, diputado Belolio, por su intermedio, señor presidente. Estamos en un ejercicio donde cada los diputados estamos tratando de hacer lo mejor para que funcione bien el tema que más nos importa en este caso, que son las universidades. Señor Robles. Yo, presidente, creo que, dado que
estamos planteando autonomía para los establecimientos. A mí me parece que lo correcto es que cada universidad en sus estatutos fije la forma de elegir el rector. Y por lo tanto son ellos los que debieran hacerlo y no la ley. Aquí nosotros estamos influyendo en la ley. Y también lo está imponiendo el Ejecutivo. Si cualquiera sea a mí me hubiera gustado que la fórmula fuese los estatutos de cada universidad. Dicho eso, yo me abstengo en esta. Señora Vallejo. Yo obviamente apruebo la indicación porque justamente lo que se trata es no imponer triestamentalidad, sino que no impedirla por ley. Porque lo que está hasta actualmente es que se impide por ley, aunque los estatutos de una universidad sí lo determinen, que otros estamentos participen en la elección de rector. Es decir, hoy día, aprobado sin esta indicación, la ley, tienes menos autonomía en las universidades estatales para definir si pueden o no participar otros estamentos que las privadas. Y yo por eso creo que más que imponer una triestamentalidad es decir que bajo su estatuto, si así lo quieren, pueden también participar. No es obligación, sino que es una opción. Cuestión que hoy día no se está dando porque no le da opción por ley al obligarla a que solamente participen los académicos. Se vota a favor, sí. Señor Venegas. Por la afirmativa, 4 votos, 3 en contra, 1 abstención. Rechazada. Presidente, ¿me permite aclarar una cosa respecto a las votaciones nominales? Ya que el diputado Jackson lo mencionó. Solamente en la votación nominal se puede fundamentar el voto, y dice exactamente el artículo 289, inciso final. En la votación nominal, los diputados miembros de la comisión podrán fundar el voto hasta por 5 minutos cada uno. La votación en particular no es una votación nominal. Doy lectura al 290. Tratándose de la votación particular, la comisión llevará un registro que consigne la forma en que emitió su voto cada diputado que participe en ella, lo que deberá consignarse en el acta y en el informe. Este registro será público. En la forma, el nombramiento, que yo los nombro es para el efecto de tener un registro público, porque si lo hicieran a mano alzada yo no tendría cómo después dejar en constancia de quién votó a favor y quién votó en contra. Eso no la transforma en una votación nominal. Ahora, la tradición de esta comisión ha sido siempre fundamentar el voto. Por eso yo no lo aclaro. Ahora que el diputado Jackson lo pidió aclaración, lo aclaro. No sé cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir de ahora en adelante. Eso tienen que definirlo ustedes. Lo que nosotros, y yo por lo menos lo que nadie discute ese derecho, es decir, asilarse en el reglamento para poder usar 5 minutos por cada vez que votemos, es lo que me parece improcedente toda vez que, ¿no es cierto?, tenemos una cierta urgencia de avanzar en esta votación. Eso es todo. Continuamos. Hay que votar entonces el artículo 17. El artículo 17 con las modificaciones introducidas en votación. Señor Belolio. No, porque se aprobó la indicación de la diputada Girardi. Bueno, y la indicación del Ejecutivo. Estamos votando la indicación, no el artículo. El artículo... No, pues no la hemos votado, eso es lo que estoy reparando. No, es que no tiene sentido. Sí. Tenemos que votar la indicación del Ejecutivo. Perdón, María Soledad. Lo que pasa es que ya se votó la indicación de la diputada Girardi y se aprobó esa. Entonces ya la del Ejecutivo ya no... ¿Cuál? ¿Hay un inciso extra? Entonces votamos eso. Sí, pues. Perfecto. Claro. Perfecto. No sé si hay que aprobarla. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Segundo y tercero. Señor Jackson. Porque el primero fue modificado por la indicación de la diputada Girardi, lo que está aprobado. Pero nos falta aprobar inciso segundo y tercero, que en este caso vamos a votar la indicación sustitutiva del artículo original del Ejecutivo. ¿Estamos? En votación. Sí, pregunta si es que, ¿por qué no se va a votar el artículo completo después una vez que esté finalizada las partes? Esa es mi pregunta. Porque ya aprobamos una parte enlazaba la primera parte del Ejecutivo. Es lo relativo a los nombramientos vigentes y toda esa cosa. O sea, yo quiero rechazar el artículo completo. Ahora
No, porque es que son dos partes, ¿no? Porque esa ya Es la que reemplazaste con la de esa ya se Girardi. Porque se reemplazó por la diputada Girardi. Solo quiero hacer la consulta. Yo estaba de acuerdo con que existiera la primera parte, que es la de la Cristina Girardi, sumado al artículo al 73 o al que presentó después el diputado Poblete. Si no, yo prefiero que este artículo se caiga. Entonces, pero no, pues, que entonces quiero rechazar todo el artículo. Ah, no puede. Es que ¿por qué no se Que puede? no puede, porque el inciso primero ya fue rechazado con una... Pero al con una final siempre se indicación vota que el se artículo completo, ¿no? aprobó. Por favor. A ver, Pero esto es una indicación disculpe, que lo diputado. reemplaza completamente, lo sustituye. El artículo original del proyecto de ley está reemplazado por la indicación 12 del Ejecutivo. Completamente. Exacto. Sí, lo que pasa es que la 70, que es la que aprobamos, es incorporar un inciso primero, no es reemplazar. Por lo tanto, lo que se hace al final, una vez que se incluye un inciso primero, es votar el artículo completo. O sea, por lo que tengo entendido, lo que hemos hecho antes, ¿o no? Lo que pasa es que ese inciso primero es idéntico a la indicación del Ejecutivo, por lo tanto no vamos a poner dos incisos casi iguales. No tiene sentido. Tiene una palabra que difiere. Pero no podríamos dejar No, ambos a lo que, incisos. procedimentalmente yo quiero rechazar como queda el artículo 17 completo. Por eso. Ya no puede. No puede. No puede, ya está votado. Pero se aprobó el primer inciso. ¿Cómo vamos a aprobar una parte y después la rechaza? Eso se hace siempre, cuando no te gusta cómo queda completo. Presidente, muy breve. Cuando hay indicaciones a un texto y se cambia una parte de ese texto, luego se tiene que votar el resto. En este caso, como se reemplazó la totalidad, eso ya fue aprobado. Por tanto, no se puede volver a votar antes. Sí se reemplazó la totalidad, excepto el último inciso que dice el rector o rectora. Por tanto, si se vota el artículo, lo único que queda por votar es la parte que dice el rector o rectora durará 4 años en su cargo. No, porque ya la primera parte está aprobada, solo nos queda por votar el resto. El resto de la indicación del Ejecutivo. Del ánimo yo no puedo seguir en esta y usando mis facultades pongo en votación los incisos segundo y tercero, lo que resta por aprobar. Tome la votación. Que estamos en la mitad de la Secretario, votación. Pero se equivoca por una razón. La diputada Girardi lo que hace, si usted lee bien, dice para incorporar un inciso primero nuevo. Eso es lo que dice. Sí. Pasando el actual, es decir, el proyecto de Pero ley. está mal redactado, está mal redactado. Está mal redactado. Sí, lo entiendo. Hacer segundo o tercero, consecutivamente. Por lo tanto, de lo redactado del título del inciso del Ejecutivo, lo que queda es durará 4 años en su cargo, pudiendo ser reelegido o reelegida por una sola vez para el periodo inmediatamente siguiente, y después dice, Y nombrada por la electa, presidenta. será nombrado o nombrada por la presidenta. Eso es lo que Sí, po. tiene que Eso votar. es lo que queda, el inciso Y no segundo. otra cosa. Eso es lo que estoy diciendo hace rato, Sí, diputado. pero no lo reemplazan. Eso es lo que quiero. No, yo lo que pongo en votación es el inciso segundo y tercero, que es lo que falta por aprobar. Punto. Ya, señor Jackson. No sé, yo rechazo el artículo completo, no sé cómo se puede. Voten- No te puede voten- hacer nomás. Pero voten Rechace contra. eso. Señor Poblete. Señor Robles. Señor presidente. A favor. Señor Poblete. Por la afirmativa 7 votos, 1 en contra. Ah, ya está aprobado. ¿Mm? Me lo salté. Sí. ¿En serio? Sí, yo tengo la impresión que no le preguntó. Dio por hecho el voto. Dio por hecho el voto. Yo lo tengo anotado. ¿Estás segura? ¿Cómo vota diputado Gutiérrez? Diputado Loli. 7. Sí, el diputado Belolio también le tomé ¿Tampoco? votación. No, Ah. yo había tomado las 3 primeras votaciones. Cuando llegué a tomar la votación, el diputado Ya. Jackson se produjo un Ok, problema. perfecto, vale. Ya, ahí está. Ya. Ya. Hay la indicación 74 es de los diputados Hoffman, Belolio, Gutiérrez y Gaona para intercalar un nuevo artículo 18. Artículo 18. Causales de remoción del rector.
Los estatutos de cada universidad definirán las causales de remoción del cargo de rector. Dichas causales de cesación deberán considerar al menos 1. Resguardo a lo señalado en el artículo 2 de la presente ley y a los principios del Sistema de Educación Superior Nacional. 2. Resultados de los procesos de acreditación. 3. Estado financiero de la institución. Sí, votó. Me pidió expresamente la... Diputado, señor Belolio, para fundamentar la indicación. Bueno, algo ya habíamos conversado cuando tratamos nosotros de eliminar la último inciso en otro artículo para traspasarlo acá, en el artículo 16. Nos parece que las causales de remoción, como son una cuestión grave, que obviamente genera cierta, o sea, por definición va a generar una crisis al interior de la institución, nos parece que tenía que tener un artículo, pero eso ya es una cuestión meramente formal. Sí, lo relevante es que dichas causales nosotros creemos que debería considerar, por lo menos, el resguardo a lo señalado en el artículo número 2, que es decir, los principios que se da esta ley, los resultados del proceso de acreditación, que aquí estoy siguiendo además lo que han dicho varios de los diputados acá, que ellos dicen que sería inaceptable que una universidad del Estado concurriera en alguna de las faltas que ellos aprobaron con entusiasmo en la otra ley. Sin embargo, las sanciones están exceptuadas para las universidades estatales. Y por tanto, si es que una universidad estatal hace cualquiera de las cosas que son graves o gravísimas en las otras, aquí no está ningún tipo de sanción. A nosotros nos parece que alguna de ellas deben estar, y cada universidad se dará en su propio estatuto para saber cuál es la gravedad de la cosa, digamos. Los resultados del proceso de acreditación, el estado financiero de la institución y el resguardo a los principios que se da esta propia ley. Nos parece que cuando se declara que tiene que ser removido, eso al menos tiene que ser considerado. Gracias. ¿Me permite, diputado señor Jackson, me gustaría escuchar la reacción del Ejecutivo respecto de esta indicación para hacer el contrapunto que... Gracias, presidente. A ver, nosotros como Ejecutivo efectivamente compartimos la necesidad de que los temas vinculados a calidad se recojan y que estén vinculados a la remoción del rector, y para eso señalamos en su momento que íbamos a presentar un párrafo especial respecto a calidad en el cual vamos a recoger qué sucede si una institución no se acredita, y dentro de ello va a estar una causal efectivamente de remoción del rector, o de más bien de que se considere como causal grave para efectos de la remoción del rector esa situación, y por tanto va a quedar consignado en la ley. Lo demás, creemos que hay un problema de redacción más bien, porque no están establecidos como causales, sino que más bien como temas. Eso es muy amplio, por tanto, tenemos aprensiones respecto a cómo se podría interpretar posteriormente en los estatutos estas normas, que puede generar algún tipo de inestabilidad, digamos, en la mantención del rector y generar que a partir de esto se pueda manipular la remoción del rector. Claro. Diputado señor Jackson, le ofrezco la palabra. Bastante parecido, que creo que lo que está, sobre todo en el 2 y en el 3, son resultados del proceso de acreditación. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo que gatilla? Porque sale causales de cesación, y acá no hay causales. No están escritas como causales. Entonces, al final me parece que pueden ser muy manipulables por el estatuto, y prefiero que estén debidamente escritas, como vemos cada vez que hemos definido ciertas causales que puedan definir una cesación, están bien acotadas y bien enumeradas o articuladas para que no exista una doble interpretación a la hora de definir los estatutos. Así que, nada, si quiere lo pone en votación nomás. Sí, yo también quisiera opinar antes de ofrecerle por segunda vez la palabra al diputado Belolio. A mí me parece que, como principio, enumerar algunas, o te quedas corto o te quedas largo, ¿no es cierto? Además de lo señalado por el Ejecutivo, que lo comparto, que es tan ambiguo que el famoso principio de la certeza jurídica, que es tan importante para ustedes los abogados, se pierde, porque, como bien decía, ¿no es cierto?, resguardo a lo señalado o resultado del proceso de acreditación. ¿Qué? Y si 3, 4, 5, 6, hay que objetivizarlo, ¿no es cierto?, ¿para qué? Lo mismo respecto a los estados financieros de la institución. Cuando tiene un fee de cuánto, ¿no es cierto?, debe estar en números rojos, en fin, o pone en riesgo, me imagino que es el criterio. Por eso yo encuentro que es ambiguo, y si es, por otro lado, la intención del Ejecutivo colocar un artículo que haga cuestión del tema de la calidad, que por supuesto es importante para nosotros, ¿no?
para todos nosotros creo, pienso que la indicación más que aportar pudiera generar ahí una ambigüedad indeseada. Diputado Belolio, y procedemos a votar. Sí, presidente, yo lamento que se interprete como justo lo contrario a lo que está haciendo el artículo, porque lo que está haciendo el artículo es que cada universidad va a determinar qué implica en los resultados de acreditación algo que pueda ser una causal de remoción. En la Universidad de Chile podrá ser, no, yo no voy a poner 4 años, pues. La Universidad de Chile nunca va a estar en 4 años, pero imagino que una universidad como la Chile, si baja de 7 a 6 o a 5, es gravísimo, pues. Entonces, ¿por qué voy a poner yo acá que tenga que ser 4 años? Eso tiene que quedar en los estatutos de cada una de la universidad. Lo mismo con respecto al estado financiero. No voy a poner que tenga no sé, una EBITDA de no sé cuánto. No, porque depende de cada institución y son ellos quienes se dan. EBITDA, qué bueno. Son ellos quienes se dan la gravedad y lo pondrán en qué caso es de institución y en qué casos no. Entonces, es justo al contrario de como se ha mencionado acá. Tiene que ser amplio, porque de lo contrario se afectaría el principio de la autonomía de cada institución de darse esa regla. Lo que estamos diciendo es que se objetivice cuándo puede salir un rector de acuerdo a ciertos temas que al menos tengan que ser esto. Primero, ir en contra de la autonomía propia de la institución. Segundo, cuando, por ejemplo, si se pierde la acreditación de la institución, ¿no va a haber ningún responsable? No va a pasar absolutamente nada. El Ejecutivo ha dicho que lo quiere poner, me parece muy bien que lo podamos recoger. Pero si la universidad quiebra completamente, ¿no va a pasar absolutamente nada? ¿No va a haber ningún responsable? A nosotros nos parece que ese tipo de cuestiones tienen que estar contempladas dentro del estatuto y entonces lo que da esto es una herramienta y una señal clara de que los estatutos deben considerar una serie de factores posibles de causales de remoción, pero especialmente estas que son, nos parecen a nosotros, las más evidentes y más graves. Muchas gracias. Hecho el debate, pongo en votación la indicación número 74. Señor Belolio. Señor Jackson. Señor Poblete. Señora Vallejo. Señor Venega. A mí, la última explicación del diputado Belolio, en el sentido que sigue siendo una prerrogativa a establecer en los estatutos y por tanto una discusión en la comunidad educativa y que es un marco para poner el mínimo debería contener estas 3 cuestiones que son muy estratégicas: estatuto, acreditación y financiamiento, ¿no es cierto? Sí, apruebo. Por la afirmativa 3 votos, 2 en contra. Aprobado. Presidente, hay otra indicación del diputado Robles para agregar un artículo nuevo y señala lo siguiente: los estatutos de la universidad deberán consignar el perfil del cargo de rector. Esa es nueva del diputado Robles. Pero si ya pasamos, estamos votando en la 18. Sí, pero un artículo nuevo. 17 bis, señora. Es que esa nomenclatura no existe, o sea, nosotros la si se aprueba, nosotros lo numeramos, no hay problema en eso, pero... Señala, los estatutos de la universidad deberán consignar el perfil del cargo de rector. Una indicación. Hay que someter la votación en votación. ¿Señor Belolio? No, yo entiendo el objetivo, pero a mí no me parece que el perfil del rector tenga que aparecer en los estatutos. Eso es parte como un reglamento de elecciones y otros donde se establece qué es lo que se está buscando, pero no parte de los estatutos. Es como que hubiese una ley, digamos, que dijera cuál es el perfil. Otra cosa, claro, un requisito que es distinto. Y aquí nos hemos dado algunos requisitos para pertenecer, por ejemplo, al Consejo Superior y etcétera, pero no el perfil del propio rector. Así que voto en contra. Señor Jackson, señor Poblete, señora Vallejo, señor presidente. En contra, porque la cosa es dinámica además por el tiempo. Estamos legislando para 30, 40, no sé, 50 años probablemente. Y puede ser que el perfil, ¿no es cierto?, vaya evolucionando en el tiempo, no me parece. En contra. 5 votos en contra. Rechazado. Rechazada, entonces. Votamos el artículo, el 18, la indicación del Ejecutivo. ¿Junto con el artículo? Junto con el artículo, por favor. Las indicaciones 13 y 14 del Ejecutivo con el artículo. Señor Belolio.
está bien. Vale carácter resolutivo. Lo dejo al final. Sí, por favor, perdón. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor presidente. A favor. Señor Belolio. A favor. Por la afirmativa, 5 votos. No. Por la afirmativa, 4 votos, 1 abstención. Muy bien. Pasamos al artículo 19 relativo a los integrantes del Consejo Universitario. Hay una indicación del Ejecutivo y 2 indicaciones parlamentarias. La 75 de los diputados Jackson, Poblete y Vallejo para intercalar en la indicación del Ejecutivo entre las palabras funcionarios y estudiantes los vocablos no académicos. Y la de los diputados Gerardi y González para incorporar entre las frases estamentos de la institución y de acuerdo al número la frase entendiéndose por ello los académicos, funcionarios no académicos y estudiantes. Las dos hacen algo Es redundante eso. similar, pero las dos hacen algo similar. Sí, pero redundante. No, lo primero está bien. Pero lo otro es redundante completamente. Votemos, les propongo votar la 75 de inmediato, por favor. Con la indicación del Ejecutivo. Claro, porque se complementan ya, perfecto. Vamos todos juntos. 75, la indicación del Ejecutivo y el artículo Y el 19. artículo, claro. Señor Belolio. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señora Vallejo. Señor presidente. A favor. Por la afirmativa, 5 votos. Agradeceré que votemos entonces la 76. Es incompatible con lo ya aprobado. Ah, incompatible, incompatible entonces. Artículo 20 de las atribuciones, organización y funcionamiento del Consejo Universitario. Hay una larga indicación del Ejecutivo. Que la reemplaza. Y hay 3 indicaciones parlamentarias. Así que prefiero que el Ejecutivo explique primero su indicación. Bueno, perdón, señor González, ¿tendría la gentileza de explicarnos el contexto y las razones de esta indicación? Por favor. Presidente, en el artículo anterior que se aprobó, se indica claramente que este Consejo Universitario no solamente tiene facultades consultivas, sino que también resolutivas. Perfecto. Pues bien, en el artículo 20, que se incorpora tras de esta indicación, se viene a explicitar cuáles son entre esas facultades resolutivas que se están concediendo al Consejo Universitario. Y acá destacar algunas importantes, como por ejemplo la que tiene que ver con la elaboración y aprobación de las propuestas de modificación de los estatutos, cuestión que discutimos en la mañana. Es el Consejo Universitario quien elabora los estatutos de la universidad para que después sean llevados al Consejo Superior. De la misma forma, la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional es competencia de este Consejo Universitario para que después sea ratificado por el Consejo Superior. Y cuestiones importantes sí que quisiera hacer presente en respecto del nombramiento de los miembros de la comunidad universitaria que forman parte del Consejo Superior, pero también acá hay una referencia al egresado externo que forma parte del Consejo Superior, cuestión que requiere hacer una especie de compatibilidad con lo que se aprobó en la integración del Consejo Superior. Me explico. Era un egresado de la institución, nombrado por el Consejo Universitario previa propuesta del gobierno regional. Ahora, con lo que se discutió en la integración del Consejo Superior, se aumentó a 2 egresados, pero se dejó la designación a los estatutos de cada institución. Por tanto, respecto a la indicación, estamos completamente de acuerdo con lo que hemos propuesto, pero haciendo presente que se requiere hacer esa compatibilización con lo que se aprobó a propósito del Consejo Superior. Lo que dejaremos en manos, si lo tienen a bien los distinguidos señores diputados,
de la Secretaría. O que haya una indicación. Porque es algo muy de fondo. No, sí, claro. Debiera ser una modificación a la letra D, porque dice nombrar al egresado, ¿no es cierto? Deberá ser en plural, nombrar a los egresados de la institución que deben integrar el Consejo Superior, tal como lo establezcan los estatutos, en vez de previa propuesta del respectivo gobierno regional. ¿Eso es? ¿Por qué no redacta la indicación, señor González? Para que podamos votarlo, porque si no, no vamos a poder votarlo. Pero ¿por qué no puede quedar acá y que se vote? O sea, no, me refiero... ¿Por qué no puede quedar que al establecer acá que es respectivo gobierno regional y el otro decir que en los estatutos tiene que salir una forma en la que se establece a través del gobierno regional? Entonces ahí no hay una facultad exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto se queda que es del gobierno regional igual. ¿O no? Se puede. O sea, no, me refiero funciona porque acá el Ejecutivo es el que le está dando la facultad al gobierno regional y en el otro párrafo nosotros establecemos que son los estatutos, por lo tanto los estatutos tienen que ajustarse a esto. Sí, queda extraño, pero funciona. O sea, me refiero, queda extraño, lo sé, no queda limpio, pero creo que funciona. Exacto. Y lo que sí quería hacer una observación es que en la F, nosotros en la indicación 78 es exactamente igual que la F, solo que le borramos la palabra de la universidad. Porque a veces se pronuncia sobre materias del CRUCH, sobre materias del acceso, sobre materias que no tienen que ver necesariamente con la propia universidad. Entonces también lo estamos proponiendo como una modificación. Colaboración. ¿Cómo así? Nombrar a los egresados de la institución que debe integrar el Consejo Superior según sus estatutos. Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Para hacer compatible lo que ya aprobamos con esta indicación, que como lo explicaba el señor González, hablaba de un delegado, en realidad ahora son dos, egresados, y además que esto lo hacía el gobierno regional. Nosotros aprobamos antes. Sí, según los estatutos. Se aprobó antes según los estatutos. Sí, pues. Se indicaba acá el Consejo Universitario previa propuesta del gobierno regional. Sí, correcto. ¿Quién dijo? Es raro. Porque los estatutos están forzados a que sean recibidos a través de una nómina del... Los dos son del gobierno regional. El señor Belolio ha hecho... No, lo que digo es que no es incompatible. Solo está bien, pero ese no fue el espíritu de lo que se aprobó cuando se decía que fueran dos. No eran dos del gobierno regional. No era el Consejo Superior. No fue el Consejo Superior. Sí, pues. 9. Eran 9. Que eran 3. Una diputada acá presente bajó uno de los miembros nombrado por el presidente. Nombrado por el presidente. Y ahí se bajó a 2. Nos sobró uno. A dos y ahí se lo metió a los académicos, al egresado. Dos profesionales egresados de la institución. El señor Belolio, disculpen, a ver si en un esfuerzo plantea la siguiente indicación, que es para reemplazar la letra D del artículo 20 de la indicación del Ejecutivo, ¿no es cierto? Dice, nombrar a los egresados de la institución que deban integrar el Consejo Superior según sus estatutos. Me parece al límite de lo razonable, me parece. ¿No le puede dar una facultad al gobierno regional? No, pues. Por eso digo. No, porque el estatuto no le puede dar. Sí, ya sé, la coherencia, exacto, pero se pierde la idea del Consejo Regional. Sí se perdió, pero se perdió antes. No, pero antes se perdió porque... Sabemos, pero se perdió. Se perdió más que... Pero el espíritu de todos era... Todos quieren que se mantenga, entonces... No se ha perdido nada. Sí, se cayó porque estaba dentro de indicaciones. Todo lo esa parte de que indicaciones inadmisibles. el ala del centro
Yo no soy de centro, dije centro a la izquierda. Muy bien. En votación, la indicación propuesta por el diputado Belolio y firmada por este presidente, entre otros. Perdón, presidente, antes que someta nada a votación, me gustaría saber la opinión del Ejecutivo de la propuesta que hicimos de la indicación 79. Si están a nada, para que hagamos un concepto. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Gracias. La 77. Y sobre la de la 78 que eliminar de la universidad. Ay, que me parece mejor la 79, perdón. Sí. Reúne el mismo objetivo, pero parece más ordenada la 79. ¿Tiene su respuesta, señor Poblete? ¿Satisfecho? Gracias, presidente. Y su ego por las nubes. Ya. Vamos entonces. Vamos. La indicación del señor Belolio y otros con la indicación del Ejecutivo. Y otros. La del diputado Robles. Bueno, después Después la vemos. Entonces, la indicación 16 del Ejecutivo más la indicación de los diputados Belolio Exacto. y Venegas. Señor Belolio. Señor Jackson. Por lo que tengo entendido, con esto se excluiría toda posibilidad de que el gobierno regional pueda tener alguna incidencia en los profesionales egresados que hayan tenido éxito, por lo tanto yo me abstengo. Señor Poblete. Señora Vallejo. ¿El Ejecutivo va a incorporar algo al gobierno regional? ¿Puede incorporarlo? ¿A favor? Señor presidente. ¿A favor? Señor Jackson. Ah, perdón. Por la afirmativa 4 votos, una abstención. Ya. ¿La 79? Sí, la 78 del diputado Jackson, que era para sacar la parte de la universidad, ¿Estamos de acuerdo? la secretaría, o sea, la... Votamos la 78 y la 79. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Estamos todos felices. Somos todos hermanos. Todavía no, calma. No, pero solo sacar el de la universidad, sí, eso es lo mismo. Ponlo en la agenda. Lo que hace esta es sacar de la universidad y el Ejecutivo está de acuerdo. Reemplazar la letra por la No, pero es que Es exactamente igual, solo se saca una palabra. Ya, ok. No había fundamentado eso antes, sí. Ya. Si es solo reemplazar la universidad, no hay problema, pero la última parte, que dice que no sean atribución de los demás órganos colegiados universitarios. Autoridades. A ver, autoridades. Ya, solo sacamos lo de la universidad. ¿La 79 también? Al mismo tiempo. Sí, hacemos una votación doble. ¿Señor Belolio? ¿La propuesta del Ejecutivo? No, la 78 y la 79, pero modificada. La 78 es retirar la frase de la universidad, exclusivamente. Y la 79 tal como está en el comparado, que es brillante. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señora Vallejo. Señor presidente. A favor. Por la afirmativa 4 votos, 1 en contra. Aprobado. La 77 es incompatible con la 79. Ya está aprobada. Ok.
El artículo lo votamos. Está reemplazado, sí. Claro, y al La indicación del aprobarlo Ejecutivo reemplazaba al artículo original. Entonces votamos el... No, no es Ya necesario. estamos. Ya votamos el Ejecutivo. Sí, pues. No porque la Porque está reemplazó reemplazado. íntegramente el original, pues el de la columna 1. La indicación del Ejecutivo lo reemplazó completamente. Al aprobarla, se cayó solo ya. Sí, señora. No, la aprobamos en su conjunto, con una indicación particular referida a la letra F. Artículo 21 nuevo. Diputada Proboste, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Estaba presidiendo la Comisión de Minería. Lo sabíamos. Página 27. Gracias. Vamos, estamos en la página 27, diputada, en el artículo 21 nuevo. El Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo 21 nuevo, también la diputada Proboste. Y además ¿Quién le copia a quién aquí? Hay 3 indicaciones Ya. de distintos diputados. ¿Le doy lectura? Perfecto. De secretaria de lectura de las... La 80 es de los diputados Jackson, Poblete y Vallejo para sustituir el inciso primero de la indicación del Ejecutivo. Organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Los estatutos de cada universidad determinarán las reglas sobre el procedimiento de elección por los respectivos estamentos de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. La de los diputados Gerardi y González sustituye también el inciso primero por el que sigue. Los estatutos de cada universidad determinarán las reglas sobre el procedimiento de elección por sus pares de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. La del diputado Robles agrega en el inciso primero, después del punto aparte, la siguiente frase: dichos consejeros deben ser elegidos democráticamente por sus estamentos. Al Ejecutivo. Sí, para explicar en este punto la diferencia en la indicación en relación a la propuesta del Ejecutivo tiene que ver con que el estatuto determine reglas sobre designación de miembros de este Consejo y además, bueno, a continuación habla de procedimientos de elección, o sea, están las dos opciones, ¿verdad? Elección y designación. ¿Por qué nosotros consideramos que es importante que estén las dos opciones? Es porque justamente en este Consejo es donde también, adicionalmente a miembros electos por los distintos estamentos, como está señalado en la misma norma, también es el espacio para que participen decanos, como se ha señalado aquí en diversas ocasiones, que es importante la representatividad de los decanos en una instancia académica, a decisión de los estatutos. No está establecido explícitamente en el texto legal, sino que se señala que el estatuto puede definir qué tipo de representantes existen. Representantes electos o definidos, y a eso se refiere al designado, en el propio estatuto. Por ejemplo, que pueden ser los decanos o, por ejemplo, podría ser el presidente de la Federación de Estudiantes, que no necesita tener una nueva elección para participar directamente en este consejo, o podría también ser el presidente de la de la Asociación de Funcionarios o de Académicos, es decir, que por su cargo ya el mismo estatuto señale que tienen derecho a participar en el Consejo. Si lo dejamos solamente en procesos de elección, excluimos a todos los cargos que por su propia naturaleza pueden participar del Consejo en la medida que lo señalen los estatutos, que esa es la parte importante, digamos, dado que queda definido por cada universidad. Eso, presidente. Ok. Sí. Está bastante bien la indicación del Ejecutivo para cautelar. Es que tú eliminaste la designación, pues. Claro. Es que
si ponís o, Sí, pero puede ser uno o el lo otro. estatuto designa Entonces, quiénes entran puede ahí. ser puros designados. Electos como decanos, pero no como miembros del consejo. La idea es que el estatuto diga que parte del consejo son los decanos, que son el presidente de la Federación de Estudiantes, por ejemplo, que lo señale el estatuto, no que tengas que elegirlos nuevamente para que sean parte del consejo. Gracias. Sí, es lo mismo. También. Bueno, pronúnciense sobre el Ejecutivo, sobre la indicación 81, porque como no está ninguno de los dos autores... También se elimina lo de la designación y se agrega por sus pares en la elección, que me parece que es medio redundante, pero podríamos... Votémosla entonces. Para rechazarla les propongo, a fin de que va en una dirección distinta a lo que teníamos... Ah, ya, perfecto. Votémosla del Ejecutivo. Qué brillante, Poblete. Tu ayuda es innegable. Sí. Bien. Señor Belolio. La indicación del Ejecutivo. Sí. Señor Jackson. Señor Poblete. A favor. Señora Proboste. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 6 votos. Aprobada. Entonces, son incompatibles la 81 y la 82. Sí, el inciso segundo se refiere a ese mismo Sí, tema. sí. Ya. Sí. El inciso segundo, entonces, dice eso. De sus integrantes, ya. Ok. La indicación 83 del diputado Robles e incorpora un nuevo artículo 21. 21. ¿Bis tendría que ser? Después lo numeramos, Ah. así que se aprueba. Norma de cuota. En la integración de los órganos colegiados previstos en este párrafo, el presidente o presidenta de la República y en su caso los estatutos de la universidad observarán mecanismos que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60% de sus miembros. ¿Una reacción desde el Ejecutivo? Nos parece que este es un tema relevante, pero como tal... Diputado Poblete. Presidente, este tema quedó... Es muy importante, mira. Quedó muy bien recogido en los principios, en el artículo 5, cuando hablamos de equidad de género, como uno de los principios rectores del quehacer de la institución. Yo creo que con ese principio marca un cauce respecto a las distintas decisiones que van a adoptar las universidades en esta materia. Incorporar normas de cuota específica creo que es un tema que verá cada institución dentro de su funcionamiento, pero acorde a un principio que establecemos como fundante para el ejercicio de la universidad en esta materia. Diputado señor Belolio. Yo creo que esta es inadmisible, toda vez que le entrega una obligación al presidente o presidente de la República. Además, del punto de vista formal, sí, tienes razón. Tienes razón. Bueno, la declaro inadmisible por las razones explicadas. Sí, sí, porque obliga al presidente que... Ah. A todos. Ya. Pero ¿por qué no hacemos, o sea, si es que estamos de acuerdo con el fondo, No. ¿por qué no ponemos una norma de cuota que elimine la parte del presidente de la República? Distinguido diputado, yo la declaré inadmisible y... Por el presidente de la República, ¿no? Porque por eso precisamente. Por eso. Pero la única manera de revisar eso es que alguien... Voy a presentar una, si me permite. Veamos la 84 en el Veamos intertanto. la 84. Es del diputado Jackson para agregar un nuevo artículo 21. Fuero. Los miembros del Consejo Superior y Universitario que tengan la calidad de funcionarios, tanto académicos como no académicos, gozarán de fuero. Esto es de inamovilidad en sus cargos desde la fecha de su elección y hasta un año después de haber cesado en su calidad de tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido mediante la aplicación de la medida disciplinaria de destitución ratificada por la Contraloría General de la República.
Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, los miembros no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren sin su autorización por escrito. Igualmente, no serán objeto de calificación anual durante el mismo lapso a que se refieren los incisos anteriores, salvo que expresamente así lo pidieren. Si no la solicitare, regirá su última calificación para todos los efectos legales. Por su parte, los miembros del estamento estudiantil también gozarán de fuero, esto es, no podrán ser sometidos a procesos de sumario o equivalentes, ni ser objeto alguno de sanción durante el periodo en que sean parte del Consejo por el mismo plazo del inciso primero precedente. El diputado señor Jackson agradecería fundamentar brevemente su indicación. Sí, claro, yo creo que sí, pero estaba dándole la oportunidad a usted nada más. El Ejecutivo, por favor, una reacción. Creemos, presidente, esta materia no tendría cabida de esta forma, toda vez que rige para efecto de los funcionarios, tanto académicos como no académicos, el estatuto administrativo. Fue un tema que discutimos largamente sobre esta materia, hay normas claras respecto de la estabilidad y si hay algún tipo de ánimo, disposición para efecto de establecer una remoción, seguirán las reglas generales a través de las investigaciones sumarios administrativos, por tanto no se justifica que exista un fuero especial para estos funcionarios académicos y no académicos que están integrando el Consejo Superior. Es que en el caso de los estudiantes no... Presidente, yo para complementar justamente el tema de los estudiantes, hay que recordar que todas las universidades, específicamente las estatales, tienen reglamentos en relación a la situación estudiantil, tanto académicos como también disciplinarios. Por tanto, acá habría quizá una incompatibilidad y una intervención incluso en la autonomía de las instituciones, dado que evidentemente la función que cumple un estudiante dentro del Consejo Universitario no impide que éste pueda desarrollar actividades que van contrario a los reglamentos en otras instancias, en su vida académica, en su vida estudiantil en general, ¿verdad? Y evidentemente las reglas disciplinarias de la universidad resguardan que los estudiantes no excedan, digamos, el de adecuado comportamiento dentro del campus y en general en sus actividades institucionales. Por tanto, una norma de fuero podría ser contradictoria con estas reglas institucionales disciplinarias que son justamente velando por el adecuado funcionamiento de la propia institución. Entendemos que que no corresponde y no hay norma posible para que el alumno sea sancionado por lo que dice o hace en el contexto del Consejo Universitario, porque las normas académicas o disciplinarias están muy bien reguladas y por tanto él no podría ser sancionado por algo que dice en el Consejo, que entendemos que es lo que busca resguardar el fuero, que es la lógica, por ejemplo, el fuero parlamentario. Pero en este caso hay normas que regulan, digamos, cuando un alumno puede ser ya sea expulsado o sancionado en la universidad y ninguna de ellas está vinculado a lo que sucede en el Consejo Universitario, sino que más bien a las acciones propias del estudiante, ya sea en su ámbito académico o disciplinario. Diputado señor Jackson. Sí, presidente, esta indicación lo que busca es salvaguardar principalmente las libertades de expresión en los cargos de representación, porque al igual como los miembros de una organización sindical poseen, o sea, los dirigentes poseen un fuero, acá lo que estamos estableciendo es que siempre que la cesación en él no se hubiese producido mediante la aplicación de una medida disciplinaria en la destitución, ratificada por Contraloría General de la República. O sea, efectivamente, en los casos justificados, está bien que exista una destitución, pero que exista un fuero, sobre todo en aquellos casos que quedan al arbitrio de, por ejemplo, una decisión del Consejo Superior o de la autoridad pertinente. Hemos visto muchos casos en los cuales para cualquier lado esto puede haber una persecución por parte del rector a lo que sean las ideas o la acción como activista por parte de sus dirigentes, y obviamente no queremos que se preste para que alguien pueda estar haciendo censura sobre los miembros del Consejo Universitario. Por eso es una norma básica de equilibrio y respeto que se establece como el fuero sindical, por ejemplo, en este caso, tanto para los miembros del Consejo Superior como también en el caso de los estudiantes. Sí, la verdad es que a mí me llama la atención proponer un fuero para los estudiantes como si lo necesitaran, digamos. La verdad es que siempre los estudiantes han podido decir lo que han querido dentro de la universidad porque está protegido por la Constitución. No es necesario poner aquí además otra cosa y por lo demás,
que no se le pueda hacer ningún tipo de sanciones, por ejemplo, si alguno de ellos comete un acto de violencia, aun cuando sea presidente de la federación, entonces queda impune. No. Entonces no se le puede hacer nunca, según los propios estatutos, cuando ellos determinen cuáles son las sanciones que pueden haber para las distintas personas que son parte de la comunidad. Entonces, entonces, diputado Jackson, yo lo escucho siempre con mucha paciencia, entonces yo le pido que usted tenga el mismo respeto que yo tengo cuando lo escucho. Entonces, aquí lo que se pretende básicamente es que haya manga ancha, impunidad para unos y para otros no, entonces bajo el título de fuero, al final no es fuero. Entonces, si hay persecución, hay cualquiera de esas otras cosas, era una de las razones por las cuales yo puse un poquito antes que tenían que ser una de las sanciones de remoción del rector. Bueno, si tú hubieras leído la indicación, tú hubieras dado cuenta que sí, porque decía los principios del mismo proyecto que tú aprobaste, más el artículo 2 que tiene que ver con la autonomía. Pero también, yo entiendo que son ad hominem tu propuesta. Entonces, en este caso me parece que es completamente impropio, no se justifica. Los dirigentes lo tienen por el estatuto administrativo y los estudiantes lo tienen por su categoría de estudiantes que ya están regulados, y si hay alguna transgresión y que lo están persiguiendo, bueno, entonces pueden recurrir, digamos, obviamente a tribunales. No creo que sea apropiado en este caso. Porque la superintendencia... ¿Me permite? Así es. Me parece que... Estamos legislando por las estatales. A ver, a mí me parecía... El tema del fuero, ¿no es cierto?, no es algo que vamos a demonizar, al contrario, creo que es en el ejercicio de determinados cargos una facultad, una protección a quienes alcanzan, ¿no es cierto?, esos niveles de liderazgo. Pero yo creo que confundirlo, mezclarlo con los estudiantes, porque emite el diputado Jackson, que dice que se le puede aplicar, ¿no es cierto?, una medida disciplinaria contemplada en el ordenamiento interno, siempre que sea ratificado por la Contraloría, cuestión que no corre con los estudiantes. O sea, ahí es mezclar las dos cosas lo que me parece a mí algo inconveniente. Por otro lado, entiendo eso de que tengan fuero está establecido normalmente en los estatutos y en los de los gremios que existen al interior de las instituciones. Incluso es lo que habla de que no sea evaluado, a menos que él expresamente lo pide y conserve la evaluación que tenía, para que no se use la evaluación justamente como un elemento de presión o de castigo. Pero los estudiantes me queda más dudoso que le podamos hacer extensiva el tema del fuero. ¿Ah? Están hechos los argumentos, pongo en votación entonces la del diputado Jackson para agregar un nuevo artículo 21, con todas las consideraciones. En votación. Señor Belolio. Señor Jackson. Voy a votar a favor porque creo que es importante que los que asumen un rol de responsabilidad tengan también algún nivel de protección y garantía de que no van a ser apartados de su espacio de actividad, ya sea estudiantil o funcionaria o académica, por el ejercicio de su cargo de representación. Yo creo que es algo básico y que si es que queremos poner otra redacción, si es que a alguien le parecería que hay que poner, qué sé yo, que los estatutos deben contemplar un mecanismo de fuero para los representantes, esta fue la fórmula que nosotros ideamos. Si es que el Ejecutivo quiere, quizás en el siguiente trámite, mejorarla, podrá también proponer un mejoramiento, pero nosotros lo que creemos es que es importante, no solo porque sea parte fundamental del ejercicio de representación, sino porque en las universidades ya existen casos en los que revestidos de problemas académicos se han terminado expulsando o suspendiendo estudiantes por su ejercicio de representación, y por eso yo creo que es importante. Voto a favor. ¿Se la aprobó usted? ¿Será Vallejo? Ya, hay que mojarse el de Rial. Yo lo pienso para los académicos que estén tan protegidos cuando de repente...
No, yo me abstengo. Señor Venegas. En contra. Señora Proboste. A mí me parece que es una buena iniciativa la de poder establecer los fueros para quienes participen. Lo hicimos respecto de las reformas laborales, la participación en los organismos de negociación, pero creo que tal como lo expresó el propio autor de la indicación, no necesariamente logra el propósito. Yo prefiero abstenerme, pero comparto la idea de que se busque en el resto de la tramitación alguna forma de establecer el principio que tiende a buscar de proteger esta indicación, pero que no lo logra en la... Le pedimos al Ejecutivo, escuchando el sentir de la mayoría, porque me sumo, a que busquemos una fórmula de garantizar, ¿no es cierto?, el pleno ejercicio de esa función sin que pueda tener consecuencias que lesionen su condición laboral, profesional. Bien. Presidente, por la afirmativa, 1 voto, 2 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. El diputado Jackson reformuló la indicación 83. Norma de cuota. En la integración de los órganos colegiados previstos en este párrafo, los estatutos de cada universidad deberán contar con mecanismos que aseguren que ningún sexo supere el 60% de los miembros. ¿Y cuál es la reformulación? Señor Belolio. Sí, dos cosas. Una cosa de forma y una sobre el punto mismo. Cuando nosotros pasamos un tema y seguimos a otro, que es lo que entendí yo acá, es como que hubiese sido un artículo, se rechazó y entonces pasamos a otro. Si bien dice 21, en verdad aquí estamos votando ya un 22. Por tanto, me parece que no se puede volver atrás en algo que ya había sido sancionado. Eso es primero. Y en el segundo tema, sobre la propuesta misma, ¿cómo vas a asegurar un resultado? Eso quiere decir que entonces, independiente del resultado democrático, se va a tener que torcer porque se tiene que asegurar un resultado. No entiendo. Yo debo decir que a mí me parece que es una interpretación correcta la del diputado Belolio en lo relativo a que una vez aprobado un artículo no se puede volver atrás. Bueno, votemos la indicación. Oye, diputado, es lo mismo. ¿No quedaría mejor observarán mecanismos que propendan a que ninguno de los sexos supere el 60%? Lo que pasa es que igual tú le estás estableciendo una exigencia en el estatuto. Pero tenemos una ley de cuotas que obliga a las listas y hay otros países donde obligan a la electividad. Sí, pues hay otros países donde en los directorios obligan cuotas de las empresas privadas. Con autonomía de la elección. Bueno, pongámoslo. Existen. No entiendo cómo. Acá no hay son las personas las que deciden ir a la elección. Ahí le dicen, no, usted no puede porque usted es hombre, entonces usted ya no cabe. No, usted tampoco porque ya hay demasiadas mujeres, usted no puede ser candidato. ¿Existen mecanismos que aseguran eso? No. Es complejo además recordar que nosotros aprobamos como lo decía el propio Miguel González, ya aprobamos un principio general de equidad de género, que alumbra, ¿no es cierto?, el conjunto del proyecto, antes. Pongamos las votaciones, la indicación en votación en su mérito. No podemos seguir, pues, diputado Jackson. Usted está haciendo una cosa súper alambicada, que es repetir e insistir sobre uno mismo haciendo una modificación así puntual. Presidente, no es una modificación puntual, estoy quitando Si es la inadmisibilidad. La misma de Robles que le quita al presidente de la República por la que él se era inadmisible. Por eso, como es un artículo nuevo, lo puedo presentar al final del proyecto si quiero. Okay. No estamos haciendo alguna trampa ni nada por el estilo, pero recojo algo que dice la diputada Proboste, dado que los mecanismos para garantizarlo
pueden ser confusos. Diputado, propender en vez de ok, garantizar. Le vamos a permitir poner en votación qué es lo que corresponde a su indicación. ¿El Belolio? Presidente, me parece que reglamentariamente esto no era inadmisible, además creo que tampoco tiene que ver estrictamente con lo que estamos votando ahora, con el proyecto mismo, así que no, voto en contra. Señora Girardi. Señor Jackson. Señora Proboste. Señora Vallejo. Señor Presidente. En contra. Por la afirmativa 3 votos, 2 en contra, 1 abstención. Rechazado. Vamos al artículo 21. Artículo 21 de la Contraloría Universitaria. La indicación 85 de los diputados Jackson, Poblete y Vallejo y los diputados Girardi y González para intercalar entre la expresión autoridades de la universidad y antes de la frase y de auditar la gestión lo siguiente, que no estén afectos al trámite de toma de razón. Diputado Jackson, Proboste y Vallejo, explíquennos el sentido de vuestra indicación, por favor. Es para que no haya duplicidad de función entre lo que es la Contraloría Interna y la Contraloría General. Es un control interno que se tiene que hacer de todos los actos. Sale que sean las Lo que pasa es que además es conveniente que lo hagan porque no van a ir a hacer el papelón, ¿no es cierto?, enviando un conjunto de procedimientos malos a la Contraloría que se lo va a rechazar, por Dios. Pero, para minimizar ese riesgo, justamente. Pero dicen, o sea, por lo que nos dicen acá el asesor de la Universidad de Chile es precisamente para que sea menos, o sea, porque la Contraloría General después ya no, o sea, obviamente que quieren minimizarlo, si la universidad tampoco quiere que le frenen todo eso en Contraloría, pero es para que no exista un doble control con la misma nivel de como burocracia y que eso facilitaría la gestión sin impedir que la Contraloría al final sea la que tome la razón. O sea, estamos manteniendo el control de la Contraloría, pero evitando que haya duplicidad de ese control. Eso no. Pero me permite, diputada Proboste, pero es que lo que, tal como está diputado Jackson, tal como está redactada la indicación, lo que dice es lo siguiente, que la Contraloría es el órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la universidad, ¿ya?, y de auditar la gestión, ¿ya? Y ustedes sacan, quitan, no haría esto la Contraloría Interna, que es la Contraloría Universitaria, todos aquellos actos que son y se van a toma de razón. Eso es lo que dice, pues. Pero por favor, que no estén afectos al trámite de la toma de razón. ¿Leo cómo quedaría, presidente? ¿Se clarifica? Lea lo que decía el artículo. Está mal, pobre. Está mal logrado, pero lo puedo explicar. No, es que yo tengo la indicación aquí al frente. Sí, pero ¿nos puede dar la palabra? Sí, claro, se la puedo dar. Presidente, precisamente lo que busca, si nos remitimos a los propósitos iniciales de la discusión de este proyecto de ley, lo que buscaba era terminar con esta doble carga a la que muchas veces las universidades estatales son sujetas, de los controles internos y del organismo contralor. Bajo ningún punto de vista nosotros queremos eliminar todos los aspectos referidos al control del organismo denominado Contraloría General de la República. Lo que estamos diciendo es que la Contraloría Universitaria será el órgano responsable de ejercer
los control de legalidad de los actos administrativos. ¿De cuáles? En particular estamos diciendo de todos aquellos trámites que no están afectos al trámite de toma de razón. Tengo razón. O sea, todo el que no se tiene que ir a la Contraloría. Es decir, ella está obligada. No estamos acá eliminando el acto de la toma de razón de la Contraloría. Lo que le estamos diciendo a la Contraloría Interna Universitaria, por eso lo que le estamos diciendo a la Contraloría Interna Universitaria, usted es la responsable de ejercer todo el control de legalidad de los actos administrativos que no estén afectos al trámite de la toma de razón. Y además de eso debe auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomienda el Consejo Superior. Eso es lo que estamos diciendo. Es lo mismo. El Ejecutivo. Perdón, diputada Girardi. Básicamente, lo importante es que precisamente porque el Ejecutivo define que hay trámites que no están afecto a la toma de razón de la Contraloría General de la República. Eso no es una decisión nuestra. La decisión nuestra es que ningún trámite, esa hubiera sido mi opción, que ningún trámite esté sin la toma de razón de la Contraloría General de la República. Como el Ejecutivo establece que hay trámites que no están afecto a la toma de razón, nosotros creemos que precisamente la Contraloría Interna tiene que hacerse cargo y va a ser responsable de los actos que no van a la Contraloría General de la República. Por lo tanto, claramente lo que nosotros estamos diciendo es que precisamente esos actos que no van a tener una supervisión mayor, que no van a tener un control mayor, tienen que ser de responsabilidad de la Contraloría Interna. Eso es lo que estamos diciendo en la indicación. El Ejecutivo. Sí, estando plenamente de acuerdo con lo que ha señalado la diputada Girardi, quiero señalar que lo que pasa es que en relación a lo que usted señaló específicamente, diputada Girardi, es que precisamente es lo que dice el artículo original del Ejecutivo, es decir, al señalar que es una función general revisar todo el control de legalidad de todos los actos administrativos, no se excluyen evidentemente aquellos que no van a ir a tomar razón, sino que por el contrario, lo que estamos diciendo es que todos, lo que estamos diciendo es todos, los que están con toma de razón y los que están sin toma de razón. Segundo punto, entonces, que sí, efectivamente, va a haber una cierta duplicidad en aquellos actos que van a ir a la toma de razón. Obviamente, todos aquellos que no van a ir a tomar razón no hay duplicidad porque la Contraloría Interna va a ser la única que va a revisar esos actos, tal como ha señalado la diputada Girardi, es parte de lo que es justamente el objetivo del artículo. Ahora, respecto a los que hay duplicidad, efectivamente, hay que considerar que solo son tres tipos de actos, que son de extremada importancia en la gestión de las universidades porque involucran su patrimonio, la mayor parte de ello, y por tanto a nosotros nos ha parecido como Ejecutivo, que es importante que esos actos igual sean revisados previamente por la Contraloría Universitaria, que no sean excluidos, porque la Contraloría Universitaria precisamente vela porque lo que llegue a la Contraloría General de la República ya cumpla y por ende se facilita el trabajo de la Contraloría General de la República al existir entonces esta revisión previa al interior de la universidad, entendiendo además que la Contraloría Universitaria tiene reglamentaciones internas que no debiesen complejizar, digamos, tanto esta gestión que, dado que es un sistema más interno, no tiene los plazos que tiene la Contraloría General de la República, debieran priorizarse estos temas justamente para que no haya una complejidad mayor administrativa. Nos parece que someterlo a la Contraloría Universitaria no es el punto en dificultad o el punto que realmente burocratiza la gestión de las universidades, sino que precisamente el excesivo cantidad de materias que van a la Contraloría General de la República. Y esas son las que hemos querido reducir en el proyecto. Respecto a las que mantenemos, nosotros nos parece bien que haya una doble revisión. Yo quiero opinar a ese respecto en atención a lo que nos plantearon aquí los representantes de la universidad. El problema no estaba en la Contraloría Interna de las instituciones. El problema que ellos denunciaban era que hay demasiadas materias que van a tomar razón de la Contraloría y que éstas hacen que el procesos institucionales sea muy lento, se demore en algunas áreas en que son, ¿no es cierto?, a juicio de ellos podrían perfectamente delimitarse mejor, menos para allá, pero yo creo que limitar la acción de la Contraloría Interna y decir solo se hará cargo de esto y dejará todo. Pero no, pero es que solo dice aquí, Cristina. Dice que, amigos, colega,
Cristina, escuche. Lo que estamos aquí es definiendo para el conjunto de la institucionalidad las funciones de la Contraloría Universitaria. Y obviamente es por antonomasia, es inherente a controlar los actos, ¿no es cierto?, la legalidad de los actos administrativos. Si eso, todo, no puede ser que yo, si fuera rector, no firmaría nada sin antes que el Contralor me dé el visto bueno, que es la mosca, ¿no es cierto?, con el pie. Por eso, ¿y por qué vamos a ir en contrario a eso? No, la discusión con los asesores ya se hizo, ahora es una discusión entre los diputados. Presidente. No, ¿me da la palabra diputado a mí? Jackson, ¿Me no da la palabra insista. a mí, entonces? No insista, vamos a votar. ¿Me puede dar la palabra a mí? Sí, le puedo dar, pero breve, por favor. Sí, presidente. Ah, perdón, entonces, previamente a Belolio, que efectivamente me había pedido la palabra antes. Gracias, presidente. Nosotros, de hecho, habíamos hecho una indicación que dice que no exime a la Universidad del Control y Fiscalización que pueda realizar la Contraloría General de la República, porque no se vaya a subentender que al hacer el control de la legalidad interno exime a la otra. Pero lo que es obvio, y que de hecho es lo que estamos conversando, que sí tiene que pasar por la previa. Pasa por la previa de manera de que no tenga riesgo de que en la siguiente se demore lo que han reclamado muchos de los rectores acá. Porque en esa segunda, llamémoslo así, va a ir de vuelta. En verdad es la única toma de razón. La interna no es toma de razón, la interna es simplemente el control interno, y que tal como lo dice el nombre, es una contraloría, porque es un contrapeso. Entonces una cosa es el departamento jurídico, que tendrá a su cargo el propio rector, que le prepara la cuestión, pero ahí tiene que pasar por una avisación interna para luego irse a la Contraloría. Es mejor para la universidad, no peor para la universidad. Eso es lo que digo yo. Ya. Y tal como está puesta la indicación. Sí, pero es que la que yo tengo a la vista, que está firmada por 5 diputados, dice que los actos administrativos de las autoridades de la universidad que no estén afectos al trámite, es decir, solo aquellos que están afectos al trámite de toma de razón, pasan ahí. O sea, en teoría, si los valorizáramos, los menos importantes serían de función de la Contraloría Interna. Y los más importantes no pasan por el... Con mayor razón tienen que pasar por... Pero pongámosle especialmente. Diputado señor Jackson, ahora sí le ofrezco la palabra. Acá lo que sucede es que las universidades hoy día se ven con un proceso en el que pueden estar un mes dentro de la Contraloría Interna sobre los procesos que van después a la Contraloría. Después pueden estar... No, pero a lo que voy es que pueden existir distintos criterios de las distintas Contralorías y se generan errores tipo 1 y tipo 2, falsos positivos y falsos negativos. Entonces lo que genera es que primero la Contraloría Interna puede poner restricciones que la Contraloría General no pondría, o viceversa, que le ponga o no le encuentre observaciones que después la Contraloría sí tiene. Eso alarga mucho más los procesos, entorpece la gestión de la universidad. El principio es que ningún peso se quede sin ser controlado, ¿ya? Y eso significa los que no requieren toma de razón de Contraloría General, que eso lo estamos resguardando con esta indicación, y los que sí tiene toma de razón la Contraloría también lo van a estar. Por lo tanto, ahí nosotros creemos que esto hace una mejora de gestión. O sea, cuando todos dicen no, es que no queremos que las universidades estatales estén burocratizadas, bueno, esta es una forma concreta de quitarle un peso burocrático a las universidades del Estado. Solo para complementar, efectivamente, el tema de la desburocratización es un tema importante para el Ejecutivo. Sin embargo, en esta materia es un tema que no ha sido planteado por las universidades, al menos al Ejecutivo, por los rectores, en conversaciones sostenidas reiteradamente sobre este tema. En ningún caso se nos pidió que excluyéramos de la Contraloría Interna alguna materia. Por tanto, no tenemos ningún fundamento como Ejecutivo para sostener esta indicación. Esa es la típica... del niñito mimado que no sabe discutir. Exacto. Dado que se retiró el diputado señor Jackson, nos quedamos sin quórum, no podemos continuar con esta sesión votando, al menos porque necesitamos un quórum mínimo.
Habiéndose cumplido, no habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, me veo en la obligación de levantarla.